Bueno, tal como habíamos prometido, está con nosotros Rafael Crespo, el diputado al Partido de la Liberación Dominicana en el Distrito Nacional. Él es al mismo tiempo un exfuncionario del gobierno PLDista que ha dedicado tiempo y espacio al análisis del problema tránsito y transporte y que incluso preside importantes comisiones que han producido lo que se llama una revisión a fondo de la ley que regula el tránsito y transporte y que han analizado también la problemática del tránsito y transporte, principalmente en el Gran Santo Domingo, que es el espejo del país en esos planos, porque lo que hay que esperar es que las demás ciudades crezcan y van a crecer hasta llegar al tamaño de lo que es el Gran Santo Domingo, pero si se producen soluciones aquí, serán muy importantes para el futuro, podrían proyectarse. ¿No es así? Buenos días. Buenos días, Rafael. Buenos días, Rafael. Pedro, buenos días, buenos días, Mozart. Gracias por invitarnos de nuevo a Diario del 4 aquí en la Corporación CERTV. Muy bien. Crespo, mira, tenemos dos situaciones que hacen mucho más oportuna tu visita hoy aquí con nosotros al Diario del 4. Una de ellas es la entrada en operación de la segunda línea del metro, que ya completa la denominada Cruz, que ha servido de mucho para mejorar aún más el transporte de miles de pasajeros de la capital, pero eso ha traído también al mismo tiempo sobre el tapete angustia, problemas, incertidumbre en una gran cantidad de transportistas tradicionales que no dicen, aclaran que no están en contra del metro, sino que dicen que lo han dejado fuera, que lo han excluido. Se ha hablado de la necesidad o la posibilidad de que se incorporen ya las denominadas rutas alimentadoras por parte de la organización que es la OPREP, y ellos quieren participar. Como has estado tan vinculado con eso y tienes en tus manos el gran proyecto que es el que le va a dar solución en términos institucionales ya al problema del transporte y tránsito en la República Dominicana, nos gustaría saber cómo ves tú la posibilidad de incorporación del sector privado, esto es, de los transportistas que no son sindicalistas, sino que son empresarios de transporte, a lo que es la solución del transporte de pasajeros en la capital, sin que ello conlleve este enfrentamiento que ya se está propiciando desde algunos sectores en contra del metro de Santo Domingo. Muy atinada pregunta. Nosotros en la República Dominicana desde el año 2004 empezó a ejecutar, primero a planificar y luego a ejecutar un plan estratégico de lo que son las políticas a nivel oficial en el área de tránsito y transporte, que conllevó en primer lugar a la inauguración de la primera línea del metro, posteriormente a trabajar lo que éramos los funcionarios de ese momento en el anteproyecto de ley de tránsito, transporte, movilidad y seguridad vial que nosotros depositamos el 17 de agosto del año 2011 ya electo diputado. Luego estuvo la inauguración de la Escuela Enevial a través del FONDE, del Fondo de Desarrollo del Transporte, que se creó en el año 2007 también, posterior a la creación de la OPRE. Y ahora tenemos recientemente lo que ha sido la inauguración de la segunda línea del metro, que de manera este-oeste cruza el Distrito Nacional y que su diseño original implicaba llegar hasta Los Alcarrizos y por el lado este hasta San Luis. Para completar o conectar y hacer un transbordo con la primera línea que cruzaba desde la parte norte hasta la parte sur. Desde este punto de vista nosotros creemos que desde el Estado se ha dado un mensaje claro a la sociedad de que nosotros debemos ir avanzando en un problema que afecta y es muy sensible al pueblo dominicano, que tiene que ver con el transporte, que tiene un impacto económico, social y humano. En ese sentido, la posible inserción de estos operadores, de estos empresarios del transporte que trabajan con sindicatos y federaciones, amparado generalmente en el Código Laboral más que como empresas privadas, nosotros lo vemos desde un punto de vista de cumplimiento de un perfil definido por el Estado. ¿Por qué? Nosotros en este proyecto de ley de movilidad, se llama Proyecto de Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. ¿Por
que en República Dominicana simplemente hay una ley 241 del año 67 obsoleta. No existe una ley de movilidad. Del 67. Del 67. Bien atrasado. No existe una ley de movilidad que vincule la autoridad nacional, que nosotros la estamos unificando en un solo órgano para integrar las 8 instituciones grandes que interactúan en el sector y dar un verdadero mensaje de autoridad como políticas públicas e interactuar con los ayuntamientos. Pero a la vez tampoco hay una ley de transporte. Entonces, sobre esa base de que no existe ley de transporte ni de seguridad vial, porque también entra el tema de la seguridad vial, que también es transversal al tránsito y el transporte y a la movilidad, esta ley define claramente que las rutas son del Estado, que las opera per se de manera individual, particular, ¿verdad?, el Estado, o a través de segundo o tercero, pero bajo concesiones o licencias. Es decir, que el Estado, al no poder, por ejemplo, dar servicio, puede a través de esas empresas privadas, que durante todos estos años han trabajado la movilidad y el transporte de una gran cantidad de ciudadanos y que han llevado sobre estos hombros ese transporte, pero bajo un esquema organizado. Y segundo, les exige en esa misma ley de que sean empresas privadas. No es lo mismo las empresas privadas que no pueden convocar a huelga, afectar el servicio. Imagínense que se le dé esas rutas alimentadoras a los sindicatos y que los sindicatos organizados como están, basados, vuelvo y repito, en el Código Laboral, puedan paralizar la economía, porque si tú paralizas el transporte, paralizas la economía, porque el tránsito y el transporte mueve la economía de un país. En ese sentido, lo que tiene que hacer la OPRE, el Estado, es definir, y que está en esta ley. Por eso nosotros consideramos la pertinencia y la urgencia de la aprobación de esa ley. Ya el jefe de la policía convocó y exhortó a la aprobación inmediata de esta ley, el jefe de AMET, el general Juan Jerónimo Brown también, porque hay algunos elementos que tienen que ver con la fiscalización y la sanción y el cumplimiento, que la autoridad no puede hacerlo ahora mismo, aunque sí puede cumplir los estipulados que están en la ley 241, pero también el director de la OTTT, todos los directores de los hospitales traumatológicos, ahora en esta semana, llamaron de la urgencia de reducir, porque no sé si ustedes vieron el informe de la OPS y la OMS, donde República Dominicana ocupa el segundo lugar a nivel de un país violento en las vías públicas, solamente alcanzado por un país africano que está en primer lugar, lo que significa que estamos produciendo 41.7 muertos, fallecidos, por cada 100.000 habitantes, donde la media de América Latina es un 16. Una epidemia. Es una epidemia donde de verdad el Estado debe insertar este tema del tránsito, el transporte y la seguridad vial, que es sobre todo donde se deben definir las políticas públicas para reducir esos niveles de muertes y de trauma, para lograr reducirlo. Pero dice que está contemplada ahí la vía para la incorporación del sector transportista. Claro. La ley establece... ¿Mediante qué mecanismo? Le dije que no hay ley de transporte, y al no haber ley de transporte, incluso el Estado, cuando los transportistas violan la ley, lo único que puede aplicarle es el Código Civil o el Código Penal, o la alteración del orden público, pero no puede cancelarle la ruta, no puede sancionarlo, porque no está definido la ley. Entonces, esta es la primera ley de transporte y única que va a existir en el país, donde define que el Estado, en primer lugar, es dueño de la ruta, como así define la ley de telecomunicaciones, que el Estado es dueño de las frecuencias, de las ondas. Y en segundo lugar, que en caso de operarla a través de terceros, bajo unos contratos, unas concesiones transparentes, sobre el cual estos operadores deben cumplir una serie de definiciones de calidad de servicio, de frecuencia, de itinerario, de seguridad, de confort, y donde incluso en esta ley se especifica los derechos del usuario, del consumidor, que si un usuario, un consumidor es afectado, como ya tenemos una ley de protección también al consumidor, debe garantizarle sus derechos. En ese sentido, pero también define quién establece la tarifa en República Dominicana. Por eso usted ve el chantaje que siempre se ha dado contra los diferentes gobernantes, de que al final terminan en el Palacio negociando en muchos casos subsidios y ventajas. ¿Por qué? Porque en República Dominicana, al no existir tampoco ley de transporte, no hay quien defina quién establece la tarifa, bajo qué esquema esa tarifa se establece, una tarifa técnica que no solamente sea por kilometraje, sino que pueda ser por asiento, por recorrido, por pasajero o por cualquier otra modalidad en la cual el Estado, en caso de que no haya sostenibilidad de esas tarifas, pueda dar un subsidio. Pero también establece en esta ley, es algo muy importante, porque no sé si ustedes vieron los informes de Industria y Comercio, donde dice que de un año hacia acá se han dado 5.000 millones de pesos en subsidios. Por ejemplo, aquí se dan 3.500 pesos en bono gas a los choferes,
pero también se le dan 3 millones de galones de combustible. No sabemos qué está pasando con los 2 pesos de la reforma fiscal, hacia dónde están yendo esos recursos y de qué forma se le está transfiriendo, pero de verdad que un subsidio debe ir focalizado, y en esta ley establece que el subsidio debe ir focalizado a los estudiantes, a los envejecientes y a los discapacitados. Es decir, que esas personas que se movilizan y que sienten que el Estado debe subsidiarlo y que sientan que ese subsidio le baja el costo del transporte, usted va a ver que ese subsidio va a incidir de manera directa en el ciudadano de a pie, en el pobre, el que no tiene un modo de transporte. Y también esta ley empuja hacia la colectivización, hacia la masificación del transporte de pasajeros. En ese sentido, la ley establece incluso un sistema de fideicomiso a través del cual estos transportistas puedan ir renovando la flota vehicular a 5 años, a 10 años o a 15 años, en el caso del transporte de carga, que los vehículos son más costosos. Y esa misma ley establecía, aunque ya en la reforma fiscal se aprobó, 1 peso al galón de combustible para esa sustitución gradual, pero que después que se sustituyera, ya los mismos operadores y las mismas empresas tenían la responsabilidad a través de ese fondo de fideicomiso, porque ya tenían garantía de sus operaciones y del flujo de efectivo, porque también esta ley, que no existía en el año 67, implementa los elementos de la tecnología al sector de tránsito y transporte. Me explico. El alcoholímetro como elemento para medir el nivel de alcohol en la sangre, el radar para medir el exceso de velocidad en una vía, la tecnología de GPS para darle seguimiento a la flota de carga, a la flota de transporte público, urbano, interurbano o de taxi, la tecnología para el cobro de las multas y que esas multas puedan a través de cámara y de fotos ser enviadas al ciudadano. Actualmente la ley 241 prohíbe que con el uso de la tecnología la autoridad pueda aplicar una multa y enviársela y cobrársela al ciudadano, pero también... Imagínese usted el atraso de esa ley. Una cosa que ya es una práctica común en todos los países del mundo avanzado. Correctamente. Entonces, también permite el cobro, como se está haciendo actualmente en el metro, que es a través de una tarjeta inteligente, donde usted hace el pago y sobre esa tarjeta incluso usted carga o recarga los elementos del pasaje que antes no existían. Es decir, que estamos hablando que si esos operadores de esas actualmente quieren entrar a las rutas alimentadoras, debe ser bajo unos esquemas que ya están definidos en el mismo metro, porque aparecería, Mozart, que nosotros tenemos 2 países, el que está debajo de la tierra y por encima de la tierra, y el que está en la superficie. Sí, estamos hablando que somos los mismos dominicanos, que nos comportamos de manera decente, de manera organizada, que cumplimos con la ley dentro de ese sistema rápido de transporte masivo ferroviario, y el otro, el de la superficie, que es el de la superficie, donde tenemos esta guerra del centavo, estas competencias por matarse por un pasajero, esta gran cantidad de vehículos obstaculizando las vías públicas esperando un pasajero, lo que lleva a ineficiencia, y por qué no también en un esquema de garantía de servicio, porque cuando usted le pregunta al que se monta del metro, por ejemplo, una gente que está en Villamella, en Punta, en la parte norte, y que baje a lo Alcarrizo con 20 pesos y que haga un transbordo a través de la parte norte hacia el oeste, si de verdad volvería a utilizar un servicio de la superficie con los 20 pesos, difícilmente pueda montarse en otro, porque también hay seguridad, es decir, el metro tiene cámara, sistema de aire acondicionado, frecuencia, itinerario, que es lo que no garantiza actualmente el sistema de transporte. Si tú sales de tu trabajo a las 5 de la tarde y llegas esperando un autobús o un motoconcho o una voladora de esta a las 10 de la noche a tu casa, ya lo único que tú tienes es cenar, acostarte, bañarte y acostarte y a volver al trauma, lo que significa que al tú no tener una garantía de que tú vas a llegar en 20 minutos, en 30 minutos, te afecta la calidad de vida. Es decir, estamos hablando que esto impacta en la parte emocional y hasta en la calidad de vida del ciudadano que utiliza el servicio público. Diputado, hay en esto también un archipiélago, el conjunto de todos estos organismos. Como ustedes han avanzado en las consultas, ¿cuál es la actitud que tienen ahora? Porque todo se va a transformar y ya en lugar de tener todas estas entidades dispersas, ya habría un organismo rector. Esa es una. Y lo otro es una especie de cultura que hay en República Dominicana. Cuando se abre una carretera nueva o una avenida nueva importante, inmediatamente se levanta un grupo
y se autodenomina dueño de esa ruta. De esa ruta. Esto, en la nueva legislación, ¿qué se contempla? Son dos preguntas, sí, uno dos paso preguntas, a responder la sí. primera. Mire, nosotros tenemos 2 años en la Cámara de Diputados, Sí. hemos convocado a todos los actores, ha ido Leonel Carrasco, Milciades Pérez Polanco por la parte de OPRE, el ingeniero de Andino Peña envió a sus expertos allá, todos de acuerdo con la parte de la modificación de esta ley, porque es parte de la política oficial del gobierno desde el año 2004 hasta la fecha, incluso está en el plan de gobierno del presidente Danilo Medina en la parte principal como eje dentro de las políticas del plan de gobierno, que nosotros trabajamos también en el equipo técnico de ese plan de gobierno. En ese sentido, la UCITRA, se crea la UCITRA en referencia a la construcción, el seguimiento de la construcción de las próximas líneas de metro y trenes de carga y pasajeros que están planificados y diseñados a futuro, porque de verdad que esto debe seguir avanzando. Es decir, hay mucha gente que diría que en vez de 1 metro quisiera 1000 metros, que serían 1 kilómetro, es decir, para tener esa garantía. Oiga lo que se está hablando, perdóneme esta pequeña intromisión. Se está hablando de que el presidente Medina debiera poner sobre la mesa, porque se dice que él va a hacer una de 3 opciones, pero yo quisiera que ponga una cuarta. Se dice que él pudiera completar la fase 2 del 9 a los Alcarrizos del metro, que pudiera disponer otra fase del puente de que le llaman de Francisco Rosario Sánchez, del de la puente de la 17 hasta el multicentro sí. o hasta San Luis. Y que también pudiera disponer desde aquí, desde Radio Televisión Dominicana, una línea rapidísima, por cierto, hasta el Parque Colón. Esas serían 5 estaciones sorprendentes, pero muy cortas, de 1 kilómetro, 200 metros. Ramificaciones de las que están. Sí. Pero hay una cuarta, porque usted la acaba de mencionar, la posibilidad de que el presidente emprenda la construcción del tren de carga y pasajeros Jaina-Santiago. Sería una obra monumental. Eso es correcto. Entonces nosotros indicamos de que, por ejemplo, todas las instituciones oficiales que han ido a la Cámara, terminando de responder la pregunta, todas han estado de acuerdo. Hemos entrevistado a los transportistas, todos se unificaron y plantearon una propuesta en común. Difícilmente verlo a ellos todo unificado, pero fueron a la Cámara y plantearon una propuesta en común. Se entrevistó al CONET, a la IRD, a CADOAR, a COFABE, todas las instituciones que interactúan. ¿Y por qué ustedes no aprueban esa ley? No, porque ya estamos en la fase final. Precisamente la Comisión Permanente de Obras Públicas y Comunicación de la Cámara de Diputados, que preside el diputado Hugo Fortuna, y que la subcomisión es Ricardo Contreras, y la Comisión Permanente de Justicia, que está manejando el tema de las infracciones, del sistema de competencia de la justicia, ajustándolo al Código Penal y al Código Procesal Penal y al Código Civil, que también están en discusión, para que el Código Penal no diga una cosa y la ley de transporte diga otra, y evitar lo que se dio en una sentencia reciente con un ciudadano que fue despachado después de matar tres ciudadanos de una misma familia. En ese sentido, estamos con la Comisión de Justicia, se está ajustando también lo que tiene que ver con el sistema de faltas administrativas, penales y civiles, para rendir un informe con modificaciones tanto de la Comisión Permanente de Justicia como la Comisión Permanente de Obras Públicas, porque ya no hay más sectores para convocar. Lo último que nos faltaría a nosotros es una vista pública para que cualquier ciudadano que quisiera aportar dentro de lo que serían sus conocimientos, porque también se han entrevistado dirigentes de motoconchos, víctimas, asociaciones de víctimas de accidentes de tránsito y que trabajan con la capacitación y con la educación vial y la seguridad vial. Es decir, nosotros en esta semana nos pusimos como objetivo, entre esta semana y la próxima, completar el informe, presentarlo en el hemiciclo, porque incluso estuvimos viendo una entrevista al jefe de la AMET, donde él le indicaba, y eso es correcto, de que esta ley es parte del plan de seguridad ciudadana del presidente de la República. Es decir, el presidente de la República tiene la ley de tránsito, transporte como prioridad, porque la delincuencia inicia y termina en las calles, porque cuando tú sales a pie, cuando la gente sale como pasajero, como conductor, no solamente está la violencia vial, sino lo que se da en motores, en vehículos, en las personas caminando. Es decir, hay un componente de la seguridad ciudadana que tiene que ver con la seguridad vial, y entonces es importante vamos a tener ley la aprobación de esta ley este año. Y otro punto que solucionaría la nueva legislación es que ya una ruta la aprobaría el organismo rector. Sí, esa es la segunda pregunta que usted me hizo ahorita, retomando de nuevo a esa pregunta. El órgano rector es que asigna la ruta, las monitorea, la supervisa, la sanciona y plantea sanciones administrativas, y por eso es que esta ley es importantísima, porque
si el esquema del año 1967 no es el mismo esquema que tenemos en el año 2013, 45 años después, el 28 de marzo esta ley cumplió 45 años, en marzo pasado, estamos hablando de que tú no tienes una herramienta que permita que el país se desarrolle. No había líneas de metro, no había esta nueva constitución de la República, no había una estrategia nacional de desarrollo, incluso esta ley, nosotros trabajamos con la parte de competitividad, está insertado en uno de los ejes de ejecución de la Estrategia Nacional de Desarrollo del país de aquí a 20 años. Es decir, que esta ley está ajustada primero a la Constitución de la República, que es un éxito y es muy garantista y empezó en el 2010. Está ajustada a la Estrategia Nacional de Desarrollo y no hay un sector que se haya opuesto, aunque sí estamos conscientes, por eso es que ha durado el tiempo en el consenso, de que transversalmente Mozart, Pedro y Tineo, vincula y afecta muchos intereses, sí. y por ende nosotros en la Cámara debemos favorecer los consensos, no solamente a nivel de los sectores, sino también en la parte de los partidos políticos, para que no se satanice la aprobación de esta ley y que pueda ser su ejecución, porque también consideramos que el hecho de aprobar una ley no quiere decir que los problemas se van a resolver de la noche a la mañana. La voluntad política y la ejecución de un plan de aplicación de esta ley, que incluso la ley indica gradualidades, es decir, a 3 meses, a 6 meses, a 1 año, porque sabemos que la implementación de unificar todas estas instituciones y agarrar el toro por los cuernos va a requerir una parte inicial muy fuerte. Muy bien, nos quedan apenas unos 2 minutos de entrevista, pero yo creo que todo lo que usted ha dicho crea las condiciones para precisar lo siguiente, esta interrogante que le voy a dejar sobre la mesa. ¿Quiere eso decir que se desprecia la experiencia acumulada por parte de los transportistas privados, aún con todas sus distorsiones, o que se le va a dar ahora una utilización racional y organizada sometida a la ley? Yo creo que el país no puede desaprovechar esa experiencia que tiene gran parte de los operadores. Yo creo que ellos son parte del problema y pueden ser parte también de la solución, pero el Estado nunca había definido una política oficial, la definió hace un tiempo, no había definido... O sea, ellos van a seguir viviendo, van a seguir operando. Pero regulado. En Guatemala está la situación peor que aquí. En Guatemala se aprobó una ley fuerte y se implementó con voluntad política, y hoy Guatemala es diferente. ¿Pero por qué? Porque existe una ley, existe un orden, una regulación y una sola autoridad. Pero yo le preguntaría, con 8 cabezas, ¿cómo usted organiza un sector donde cada funcionario va y dirige por donde considera... Ellos no van a desaparecer, seguro van a sobrevivir, pero incluso más dignamente. Estamos hablando aquí de los empresarios del transporte, que hacen creer a la población que ustedes están amenazándolos de desaparición total. Incluso déjeme decirle que en la Comisión Permanente de Obras Públicas hay 3 diputados que son del sector. Está el honorable diputado Juan Ubiere, que ha estado en todas las discusiones. Que dan mucha ignorancia, han estado en todas las discusiones. Inclusive la Comisión de Obras Públicas ha ido y ha viajado a vistas públicas con ellos en las diferentes rutas, con Antonio Marte, con una Trafín. Es decir, la comisión se ha desplazado fuera de la Cámara para ir a enseñarle a los transportistas y a indicarle hacia dónde es el país que queremos y hacia dónde que debemos ajustarse. Pero también está, por ejemplo, Guido Cabrera, que tiene transporte, la parte turística, el transporte turístico, que esta ley también lo impacta, y el diputado Aquilino Serratazón, que tiene empresa de taxis. Estamos hablando de que hay diputados que son del sector y que han aportado al enriquecimiento de este proyecto. No se puede alegar ignorancia. Estamos todos involucrados. Qué bueno, qué oportuna su presencia. Muy buena entrevista, siempre. Estos jóvenes están en la cosa. Sí, señor. Crespo, diputado de la República. Gracias por lo de joven, me lo voy a creer, Pedro. Y un conocedor del transporte, porque es de los profesionales que le ha dedicado tiempo. Y cara juvenil, esa gente no envejece. No. Muchas gracias. A ustedes también por su atención. Gracias a ustedes. Ahí viene Lalo con los deportes. Es lamentabilísimo, insistimos, que nuestro compañero de trabajo, Pedro Naranjo, una gran pena. Él estaba en receso, él estaba pensionado recientemente. Estaba pensionado Pedro Regalado Naranjo, como son sus apellidos. Se le decía Pedro Naranjo, él es Pedro Regalado Naranjo. Doctor, periodista de origen, que falleció esta madrugada, y por aquí mismo, por estos canales, vamos a mantener informados acerca de su sepelio. Así es que lamentamos muchísimo la pérdida de don Pedro.
Extendemos esta lamentación a toda la familia. Así es. Y a sus hijos, amigos. y a sus amigos, a los compañeros periodistas que estuvimos con él por muchos Sí. años, y a todos los abogados también, abogados notables, Así de ejercicio, de tribunales, muy conocidos. Así es que don Pedro Naranjo pasa a sus restos.